Ok, muy buenas tardes. Tengan todas las personas conectadas aquí. Estamos en esta primera sesión virtual post ejercicios, la tercera etapa de esta formación en espiritualidad ignaciana. Y hoy, pues, el tema que nos trae a cuento es la voluntad de Dios y el discernimiento. O sea, que cuando vamos viendo que los ejercicios tienen como sentido y tienen como norte el hallar, el buscar y el hallar la voluntad de Dios y el discernimiento. Pues bueno, eso vamos a vivirlo ahora con la experiencia de haber hecho una parte, pues el centro de lo que es la propuesta de lo que son los ejercicios espirituales. Bueno, bien, como tenemos también conectado a Gerardo, pues yo le quiero pasar a él, mientras yo comparto la presentación, que Gerardo pues pueda arrancar esta parte y vamos a ir complementando como lo hemos hecho veces anteriores. Así que bueno, Gerardo, mientras yo comparto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Y bueno, nada, que eh, el corazón esté gozoso, contento después de haber hecho ejercicios espirituales, después de haber colocado nuestra vida en manos de Papito Dios en esos días de retiro, de ejercicio espiritual. La idea es que una persona que empieza a conocer la espiritualidad ignaciana, que ha hecho ejercicios espirituales, es una persona que se coloca en la búsqueda de la voluntad de Dios a través de una herramienta que tenemos los jesuitas y que tenemos también la espiritualidad cristiana, que es el discernimiento. Entonces, nada, vamos cuando ya Pancho nos dé la, mm, las indicaciones, pues podemos comenzar el encuentro como tal. No se ve, estoy compartiendo la pantalla, ¿lo logran ver? Sí, lo logramos ver. Yo lo logro Ok, ver. ok, excelente. Yo lo podré mover desde aquí, Pancho, de mi computadora, o lo vas moviendo tú allá. Lo voy moviendo yo si quieres. Dale, pues yo te voy avisando. Es. Bueno, nada, primero vamos a colocarnos en presencia de Papito Dios, bueno, con la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó, y que nos hace a todos hermanos e hijos e hijas de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Entonces estamos, mi gente, en este camino de discernimiento cristiano, con la lupa y con la mirada de la espiritualidad ignaciana. Entonces tenemos ahí en la portada de la presentación, dice Pláticas Ignacianas, Voluntad de Dios y Discernimiento. Pues, bueno, una persona que hace ejercicios espirituales eh, quiere buscar y hallar la voluntad de Dios, y busca y encuentra la voluntad de Dios en esa tónica, en esa aptitud de discernimiento. Y bueno, el discernimiento nos pone en el camino de elegir y de planificar. Elegir con qué espíritu queremos llevar adelante la misión personal y comunitaria. Cuando digo comunitaria, en las instituciones donde ustedes están trabajando, eh, con qué espíritu personal y comunitario queremos llevar adelante esa misión que Papito Dios le ha dado a cada uno de ustedes desde los lugares donde está, desde Cáritas, Fe y Alegría, Centro Gumilla, en fin, desde todas esas instituciones, desde Educomunicación, ¿sí? Panchito, la siguiente.
Vamos a recapitular entonces un poco y recordar algunos términos ignacianos que vimos en ejercicios espirituales cuando estábamos viendo las reglas de primera y segunda semana. La siguiente, Panchito. Siguiente. Sí. Esta, ok. Sí, vemos ahí que dice fundamento de la pedagogía, ¿sí? El fundamento de la pedagogía ignaciana para el discernimiento. Y leemos ahí la pedagogía sistematizada por Ignacio de Loyola se fundamenta en un saber distinguir las mociones espirituales. Recuerden ustedes las mociones del buen espíritu, mociones del mal espíritu, por las que se comunica directamente el creador con su criatura, y otro tipo de reacciones naturales que son propias de la psicología humana. Es decir, cuando estamos hablando de las mociones, estamos hablando de que Dios se comunica a través de nuestra psicología humana, a través de nuestros afectos, de nuestras emociones, sentimientos, ideas, de nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, la pedagogía ignaciana, recuerden ustedes que habla de emociones a lo largo de los años, como para diferenciar los movimientos del buen espíritu y del mal espíritu. Unos le llaman mociones al buen espíritu y otros le llaman treta al mal espíritu, pero ambas son mociones porque son movimientos interiores que pueden venir de Dios y de nuestra psicología sana, que se siente pecador perdonado, que se siente hijo de Dios, o puede venir del mal espíritu, de esos escrúpulos malsanos, de ese sentirnos alejados de Dios, de los hermanos. Entonces, bueno, todo eso está allí funcionando en nuestra psicología humana. Cualquier cosa, si alguien quiere preguntar, puede interrumpir, no hay problema. ¿Sí? Puede levantar la manito porque como vamos a estar recordando lo que vimos en ejercicios espirituales, luego vemos que dice la dinámica espiritual del discernimiento. El discernimiento nos quiere revelar o comunicar varias cosas. Primero, revelarnos, o mejor dicho, revelarnos a Dios desde distintos ámbitos de nuestra propia mirada espiritual. Primero, revelarnos a Dios en nuestra propia historia, en nuestra propia realidad, en nuestros acontecimientos y hechos, en lo que nos pasa, en lo que me pasa a mí personalmente y en lo que nos pasa a nosotros como sociedad. Dios se revela en la historia humana, se comunica. Revelar significa comunicar, se comunica, se muestra en la historia humana. Entonces, una persona que discierne es una persona que está buscando esa comunicación de Dios en la historia. ¿Qué me quiere comunicar Dios desde mi realidad, desde los acontecimientos, desde lo que me pasa, desde lo que nos pasa en la institución donde estamos, desde lo que nos pasa como sociedad, sociedad venezolana, sociedad latinoamericana? Otra arista del discernimiento es que Dios se revela efectivamente en lo que me pasa. ¿Qué quiere decir en lo que me pasa? En mis relaciones personales, en mis ideas, pensamientos, reflexiones, sentimientos, emociones, sensibilidades, impulsos, esas reacciones viscerales que salen de nosotros de forma inconsciente y que, bueno, que están comunicando algo de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Entonces, bueno, Dios se comunica en lo que me pasa, en lo que me pasa. A veces tenemos unas reacciones que nosotros decimos, oye, eso no conoce, ¿qué me pasó ahí? ¿Verdad? Entonces, una molestia de repente, una semana donde estamos pasando
momentos de egocentrismo total, donde nosotros queremos ser como la mirada. Entonces nos preguntamos, oye, pero ¿por qué me está pasando eso si en general no soy así? Entonces, bueno, porque Dios se comunica en esas reacciones viscerales, en esos impulsos, en nuestras emociones. Luego, Dios se revela en la palabra, Y la palabra, vamos a mirarla no solo como el evangelio, sino también como la palabra que se va comunicando en lo que se mueve dentro de mí. Recuerden que la palabra de Dios es viva, decimos que la palabra de Dios es viva, la palabra de Jesús es viva y se comunica también en lo que se va moviendo en mí, en ese buen espíritu o en ese mal espíritu del que sospechamos, y es esa palabra que se revela en los evangelios, en la Sagrada Escritura, en Jesús y en mi corazón, ¿verdad? Y en mi razón, se va moviendo allí. Y luego Dios se revela en la llamada. Cada uno de ustedes ha hecho una elección de vida, está prestando un servicio, y bueno, Dios se va comunicando también ahí, se revela en lo que ustedes están diciendo. Y ustedes cotidianamente se van preguntando, ¿qué me pide Dios desde lo que yo soy, desde mi profesión, desde mi ser casado, soltero, religioso, desde mis formas de relacionarme con la sociedad? ¿Hacia dónde me está conduciendo el Señor? ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Sí? Luego vemos ahí el fundamento de la mistagogía ignaciana, ¿sí? La mistagogía ignaciana. Como decíamos en ejercicios espirituales, nosotros, los jesuitas y los de espiritualidad ignaciana, nos movemos por las mociones del buen espíritu, las mociones del mal espíritu, por consolaciones y desolaciones. Recuerden ustedes que también pueden haber consolaciones del buen espíritu y consolaciones del mal espíritu, y desolaciones del buen espíritu y desolaciones del mal espíritu. Recuerden eso, ¿no? Cuando lo vimos en ejercicio, que son las falsas consolaciones. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Están rebobinando? El siguiente, tenemos un cuadro que dice consolación, desolación. ¿Sí? Muévelo, Panchito. Mueve la diapositiva. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, pero lo que dice no va. Sí, sí se escucha. Sí, padre, quisiera comentar, ¿se puede colocar en modo presentación? Sí se escucha. Digo, En para modo los que- de, perdón. de presentación, padre, para los que tenemos un poquito de miopía. El padre Pancho es el que está moviendo las diapositivas. Estamos en un cuadrito que dice consolación, desolación, Pancho. Si quieres ponlo en modo presentación para que la gente... Aló, aló, aló. Aló, aló. Lo que pasa es que cuando salgo para dejar de compartir y decir algo, se mueven las láminas, no sé qué ocurre. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Vamos a ver si ahora sí. Ahí estoy compartiendo, estoy en la lámina de fundamentos de pedagogía. Consolación y desolación es la que yo estoy viendo. ¿Qué ven ustedes? Hay una Nosotros- lámina, deberíamos ir por una lámina que dice consolación, desolación, entendimiento, voluntad y sentimientos. Esa es la que yo estoy viendo aquí en mi computadora. yo estoy viendo estrategias de los espíritus, nos quedamos en esa lámina. Sí, se quedó paralizado ahí, Pancho. ¿Y qué hago? Mm, Yo estoy No viendo sé. la lámina que estoy. La estrategia de los espíritus es la siguiente. Esa es la que yo veo, estrategia de los espíritus.
Esa es la, Sí, la que le sigue. se quedó ahí congelado, Pancho. Ay, Dios. Voy a dejar de compartir y volver a compartirla, a ver qué es lo que ocurre aquí. Vamos a comerciales, a comentar. Dudas, preguntas, están rebobinando, leyendo el cuaderno. Desolación, consolación, buen espíritu, mal espíritu. ¿Y ahora? Todavía. Estoy Todavía, viendo Pancho. nuevamente. Todavía, Estoy viendo la misma, Todavía está consolación y ahí. desolación. Sí, se Entiendo quedó qué ahí como pasa. congelado. se Yo quedó salí, pegada volví a como en entrar. la lámina No, Cris. salí, volví a entrar. Ahora ven algo. Pues yo salí y dejé de compartir. Saliste. No deberían ver nada. Estrategia No, de Vemos los a Gerardo. Ok, voy a compartir otra vez. Otra vez en el archivo. Ahí voy. ¿Se ve algo? No, La igual misma congelado. ¿Y qué pasa? Al menos, O sea, Panchito, que lo compartas por WhatsApp para que la gente lo vaya pasando por su... pues sí. Sí será porque no veo otra. No veo otra. Vamos a ponerlo en el grupo a ver. Voy a pausar la grabación. Tienen Continuamos. el cuadro al lado izquierdo. Tienen lo que lo colocan por consolación. A nivel de entendimiento, la consolación se presenta como luz, así como claridad, como inspiración, como centrado, ¿verdad? Ordenado, centrado. Y la desolación se presenta como oscuridad, como obsesión, como descentramiento, ¿sí? En la voluntad, la consolación se presenta como fuerza, ánimo, devoción, mientras que la desolación se presenta como desaliento, tentación, nos replegamos sobre nosotros mismos. A nivel de sentimientos, la consolación se presenta como paz, gozo, fervor, y la desolación como sequedad, desconsuelo, amargura. Pero bueno, hay muchas más palabras para identificar los sentimientos y el entendimiento en consolación y desolación, ¿verdad? Ahí los colocan como las más comunes, ¿sí? Luego sí viene la lámina de estrategia de los espíritus. Ignacio de Loyola, que penetró profundo en la psique humana, explica cómo operan los espíritus en nosotros, el mal espíritu y el buen espíritu. Vamos a ver en ese operar del buen espíritu y del mal espíritu, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la voluntad de Dios y el discernimiento espiritual? La voluntad de Dios, luego van a tener una lámina que dice voluntad de Dios, hágase su voluntad. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Eso fue lo que vino a comunicar su Hijo Jesús. La opción fundamental de Dios, de la Santísima Trinidad, de su Hijo Jesús, que se encarnó para traernos ese mensaje, es el precepto, la opción fundamental del amor. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Porque Dios es amor. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y qué es la verdad?
que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad que es el amor, la verdad del amor, ¿no? Que nos podamos, que mirando a Jesús, que contemplando a Jesús, como lo que contemplaron ustedes en la segunda semana de ejercicios espirituales y en tercera semana de ejercicios espirituales, conozcamos la verdad. En esa contemplación de segunda y tercera semana se conoce la verdad, que el Señor vino a traernos el mensaje de amor, de justicia, de reconciliación. Luego tienen una lámina de hacer la voluntad de Dios y tienen a Edith Stein allí. Edith Stein plantea en su texto de lo infinito a lo eterno lo siguiente: hágase tu voluntad. Debe ser la máxima expresión, la piedra angular del cristianismo. Ella debe ser la regla a lo largo del curso del día, desde la mañana a la noche, del transcurso de todo el año y de toda la vida, dice Edith. Estamos en el mundo para servir a la humanidad. ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios, la siguiente lámina, hacer la voluntad de Dios para la humanidad. Nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, dice la flechita azul que pueden ver ustedes allí en esa lámina. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y tienen allí, les apareció la palabra ágape, ¿sí? Que es el tipo de amor que el Señor nos ha venido a comunicar. Que tenemos que vivir los otros tipos de amor y que bueno, que después eso lo podemos hablar también y los que han estudiado un poquito de filosofía, ¿verdad? El amor filial, el amor eros, todos esos amores tienen que estar en nuestra vida, pero el Señor vino a comunicar, a plenificarnos con el amor ágape. Ese tipo de amor incondicional, reflexivo, en que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado, deseo el bien absoluto del otro. Deseo el bien absoluto de mis prójimos, de mis hermanos, de mi familia. Ese tipo de amor que nos descentra y es capaz de romper nuestro ego, es capaz de romper nuestras inconsistencias, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Luego les apareció una flechita que va como vienen mejor subiendo, a la flechita gris, y dice: la voluntad de Dios para la humanidad se comunica en libertad y para la libertad. ¿Para qué? Para que desarrollemos nuestros dones y talentos y podamos asumir el aquí y el ahora. Insertarme con otros en el proyecto de Dios, La siguiente lámina dice una pregunta mal planteada. Y aparece el padre Michel Rondet. Y él dice lo siguiente. Me van siguiendo, ¿verdad? La voluntad de Dios no es que haga una elección de esto o aquello. No es solamente eso, sino que lo principal del tema de la voluntad de Dios y del tema del discernimiento es que yo haga buen uso de la facultad de escoger, de la facultad de elegir, que haga buen uso de la facultad de escoger, que escoja yo mismo al término de una reflexión leal, libre de egoísmo y de miedo. Es la manera más fecunda, la más feliz de realizar mi vida, ¿sí? Teniendo en cuenta aquello que yo soy, mi pasado, mi historia, las experiencias que he vivido, las necesidades de la iglesia, las necesidades del mundo, de la institución donde estoy haciendo vida. Teniendo en cuenta todos esos elementos, hago buen uso de mi facultad de elegir con libertad, con transparencia, tratando de estar libre de egoísmo, de miedo, de escrúpulos, como lo hemos dicho en la experiencia de ejercicios espirituales. Ahora bien,
¿Qué respuesta personal voy a dar a las llamadas que surgen al exponer mi vida a la luz de la palabra? ¿Sí? Seguimos la siguiente lámina. Si alguien dijera, debo escoger, quiero hacer la voluntad de Dios y no quisiera engañarme porque sería desastroso, pero no sé lo que Dios espera de mí y por tanto vengo aquí para adquirir los medios para saberlo con certeza. Si alguien se está planteando ese tipo de cuestión, dar una respuesta a esa pregunta hecha, formulada como está ahí formulada, ¿verdad? Es imposible, es imposible. Nosotros a veces queremos que Dios nos muestre con una certeza casi absoluta qué es lo que quiere de nosotros. Eso es imposible, ¿sí? El discernimiento no nos revela tal cual los proyectos de Dios sobre nuestra vida. Y lo más importante es esto: el discernimiento nos predispone a reconocer en nuestros deseos, en nuestras expectativas, en nuestro día a día, aquello que puede remitirnos al Espíritu de Cristo, a la opción fundamental del Padre, que es el amor, ¿verdad? La siguiente lámina, aparecen dos muñequitos ahí jugando haciendo maromas allí con las bolitas estas como hacen los payasos, ¿verdad? Sigue diciendo el padre Michel, lo que Dios espera de mí no es que escoja este o aquel camino previsto por él desde toda la eternidad. A veces tenemos la idea y que se ha ido manifestando por tradición, que parece que ya nuestra vida está escrita en un libro, ¿no? Y que nosotros ya eso es lo que hay que hacer y eso es lo que toca hacer. Y resulta que el camino, lo que Dios quiere que yo haga es que yo construya mi camino. Hoy y día a día, que yo hoy y día a día actualice mi respuesta ante su presencia y su llamada. Actualizo la opción fundamental y trato de alinear mi opción fundamental con la opción fundamental de Dios, con su principio y fundamento, que es el amor. Aquí no se trata de descubrir y realizar un programa preestablecido, un programa que ya Dios nos tiene prehecho y que ya lo único que me queda nada más es llevarlo adelante, sino de hacer brotar una fidelidad a la opción fundamental cristiana por el amor. ¿Sí? La siguiente laminita dice, la voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios no es un boulema, ¿sí? Es decir, un designio claro y definido de Dios que se convierte en un mandato, en un precepto. Es más bien un celema, una complacencia, lo decíamos también en ejercicio espiritual, una complacencia. La complacencia de Dios, Dios se complace, como cuando Jesús fue a bautizarse, ¿se acuerdan? Este es mi hijo en quien me complazco, ¿sí? Y que se va mostrando en mi camino, en un camino que no se cierra, que no se culmina, pues nuestro camino culmina con la muerte, ¿sí? La voluntad de Dios es un horizonte, una direccionalidad que en cada momento de la vida hay que interpretar, ¿sí? Porque el viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y Dios nos va confirmando que vamos por el buen camino, dándonos su complacencia, como lo hizo con su Hijo Jesús, y dándonos la paz y la alegría interior y haciendo que nuestro camino se vaya uniendo con la opción fundamental del amor que nos dio Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Tiene la siguiente laminita, que es la importancia del discernimiento. Y vamos a escuchar ahí un videíto del Papa Francisco, ¿sí? Vamos a ver si sale el video. No sé ustedes, pero
Pues bien, lo pueden ver después ustedes, el video del Papa Francisco, el Papa Francisco haciendo un comentario sobre el discernimiento muy interesante. Y bueno, aquí tienen ustedes dos cuadritos que dice, el discernimiento es el ejercicio de la inteligencia y de la voluntad humana, de nuestras actitudes, de aquello que nosotros elegimos desde el corazón, desde el espíritu, en el que también se involucra la afectividad. Dios quiere que ejercitemos la libertad que Él mismo nos ha dado, construyendo nuestra vida con cada decisión. La siguiente laminita, donde aparece el Papa Francisco, saludando, sonriente, dice, ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? Es decir, si es del buen espíritu o del mal espíritu. La única forma es el discernimiento, el discernimiento. Dice el Papa Francisco que el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don, y eso es importantísimo. El discernimiento es un don que hay que pedir, que hay que saborear, que hay que gustar, que hay que poner en práctica, ¿sí? Que hay que hacerlo familiar en la vida. Y el discernimiento requiere, vamos a decir, tres capacidades humanas. La primera capacidad es la capacidad de razonar, la capacidad que tenemos, que vamos adquiriendo para resolver problemas desde la luz de Dios, desde el buen espíritu, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos. Establecemos conexiones lógicas necesarias entre los hechos que están ocurriendo. El razonamiento conlleva pensar ordenadamente las ideas, los conceptos para llegar a una conclusión. Luego, además de la capacidad de razonar, un sentido común. Los conocimientos, las creencias y explicaciones que son consideradas prudentes. Hay personas que tienen creencias, que tienen algunos prejuicios, creencias, algunas explicaciones a la vida, a la fe, que bueno, rayan en un conservadurismo, en unas formas muy raras, escrupulosas, que bueno, que no entran que no son sanas que no son del sentido común, ¿sí? Sino que bueno, que estamos buscando conocimientos, creencias y explicaciones lógicas, válidas, y que son válidas por un grupo humano, por la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, por la espiritualidad ignaciana, que durante tantos siglos ha puesto en práctica pues un lenguaje y un don que hay que pedir, no se les olvide, un talento, una actitud que dispone una persona, ¿verdad? Esos dones que Dios nos ha dado como regalo, vamos a llamarlo así, la intuición. El Señor nos ha regalado intuición, sospecha, la capacidad de sospechar, la capacidad de intuir, ¿sí? Esas son señales de ese don que Dios nos ha dado tan bonito para poder discernir. El discernimiento, dice el padre James Martin, el discernimiento en el lenguaje común es la habilidad de juzgar sabiamente y ser capaz de escoger cuidadosamente entre muchas opciones. Para los jesuitas, como el Papa Francisco, por ejemplo, sin embargo, discernimiento es mucho más que elegir, mucho más que optar. El discernimiento es la práctica orante de tomar decisiones a partir de herramientas espirituales específicas. Ese cuadrito que está allí no lo olviden. El discernimiento es el término genérico para la práctica de toma de decisiones en mi situación de vida concreta, en mi día a día, para buscar y hallar. Miren, no separen eso. Así como en ejercicios espirituales nos separamos pecadores perdonados, no separen aquí buscar y hallar. Son las dos cosas juntas. Buscar y hallar la voluntad de Dios para poder elegir. Buscar y hallar juntas, inseparables. El arte de interpretar hacia cuál dirección nos conducen nuestros deseos, sin dejarnos seducir por aquello que nos lleva a donde nunca hubiésemos querido llegar, hacia esas Babilonias, ¿recuerdan? Hacia esas Babilonias que nos debían de la opción fundamental.
Continúo. El discernimiento también podemos ver que tiene desde el Evangelio podemos ver 3 llamadas del discernimiento, ¿sí? Entonces tenemos la primera llamada, que es la llamada al amor. Esa es la opción fundamental cristiana. El amor como dinámica de fondo y motor de la vida. Una persona que discierne desde el amor es una persona que puede ver con mucho más claridad y desde el Espíritu de Dios la realidad, lo que tenga que decidirlo. Una llamada a la atención, estar atentos al paso y a la presencia constante de Dios en nuestra vida, ¿sí? La llamada a estar vigilantes a nuestros sentimientos, a nuestras ideas, a nuestra realidad con respecto a las interferencias que desde fuera y desde dentro nos pueden tentar y apartar del camino que el Espíritu de Dios nos señala, ¿sí? Entonces, el discernimiento tiene algunas particularidades muy interesantes. Primero, que es un camino para crear y encontrar nuestro estilo de vida. El discernimiento es un camino para crear y encontrar nuestro estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Y ese crear y encontrar nuestro estilo de vida es planificar mi vida ordenadamente, la planifico ordenadamente, le presento a Dios lo que yo quiero construir, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero mover. El discernimiento es una práctica orante de tomar las decisiones. Lo pongo en oración. Ese plan, esas opciones, las pongo en oración, ¿sí? Lograr sintonía con la realidad, con la propia conciencia, con mi libertad de conciencia y por supuesto con el Evangelio. Y una convicción constatada de que Dios quiere comunicarse siempre conmigo, con el ser humano, y un espacio privilegiado para la amistad con Dios, la afectividad. Muy bien. Nosotros en los ejercicios espirituales, pues trabajamos las reglas de primera semana, las reglas de segunda semana, y esas herramientas que ustedes recibieron en ejercicios espirituales son un proceso de discernimiento, ¿sí? Y son las herramientas para llevar a cabo nuestra experiencia de discernimiento espiritual, ¿sí? Ahí había un video de nuestro general, pero creo que tampoco va a aparecer. El discernimiento para San Ignacio de Loyola significa estar conscientes de que Dios nos ayudará a tomar buenas decisiones, de que Dios está conmigo ayudándome a buscar y hallar lo que Él quiere que construya con mi vida. Hay una frase de la profesora Limizar que yo siempre presento y se la comunico a la gente, que es: en la medida en que yo voy siendo, Dios va siendo en mí. No se les olvide esa frase hermosa. En la medida en que yo voy viviendo, voy sintiendo, voy experimentando, voy relacionándome, Dios va siendo en mí. Eso es demasiado bello. Aún siendo conscientes de vernos motivados por fuerzas contradictorias y contrarias entre sí. Todos nosotros tenemos esas fuerzas que nos jalan hacia un lado y hacia otro. Y en medio de esas fuerzas tenemos que construir la fuerza de Dios, la fuerza del amor, ¿sí? Cualquiera que haya tomado una decisión importante conoce sobre esta experiencia de esas fuerzas contrarias, esas fuerzas de luz o esas fuerzas de sombra. Nos sentimos impulsados y orientados por una variedad de fuerzas internas, motivos egoístas contra motivos generosos, motivos libres contra los motivos no libres, motivos sanos y saludables contra motivos enfermizos. Dice el padre James Martin, y esa frase también es espectacular: unas fuerzas nos llevan hacia Dios y otras fuerzas que nos empujan para alejarnos de Él. Ahora bien, ¿cómo saber cuál fuerza nos empuja hacia un lado y cuál hacia el otro? Pues bueno, no es tan simple como seguir a ciegas ciertas reglas y regulaciones, ¿verdad? De más está decir que los evangelios y las enseñanzas de la iglesia son esenciales para la formación de nuestra conciencia, pero sobre todo en tiempos de complejidad, uno también debe confiar en los
propios impulsos y acciones de Dios dentro de nuestro propio corazón. Miren, eso que dice Jay Martin ahí al final es clave. Y por eso está resaltado aquí en rojo. Confianza en los propios impulsos y acciones de Dios dentro de nuestro propio corazón. Ahí se está comunicando Dios. Ahí es donde tengo que buscar. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de los sentimientos, de las emociones, de los afectos, de las ideas. ¿Sí? El discernimiento hay que pedirlo y hay que esforzarnos para llevar adelante lo que pedimos. ¿Verdad? Lo que pedimos lo queremos llevar adelante, lo reflexionamos, lo oramos, pedimos consejo, buscamos conversación espiritual con otros que nos pueda iluminar. Ahora bien, ¿cómo crecer en esta capacidad espiritual del discernimiento? Primero pídanlo confiadamente al Espíritu. Pídanlo en la oración, órenlo. Háganse también maestros de la reflexión. Sospechen, ¿se acuerdan que decíamos en los ejercicios? Sospechen. Prestenle atención a sus intuiciones. Busquen lecturas espirituales y lecturas también académicas, reales, que ilustren su fe, que una fe formada, ¿sí? Bueno, buscar buenos consejos, buscar el acompañamiento espiritual, la conversación y la conversación espiritual. Entonces, como ven, el discernimiento pues es esta herramienta que después de los ejercicios tenemos que poner en práctica. Las reglas de primera semana y de segunda semana son las herramientas, son unas herramientas que nos van a ayudar a tratar de descubrir por dónde está Dios ayudándome a construir la vida y por dónde están las fuerzas del mal espíritu, de las sombras, de mis miedos, de mis escrúpulos, de mis temores, echándonos a perder la construcción de nuestra vida. Entonces, nada, Panchito, hasta aquí la presentación. Ya en mi comunidad tenemos reunión ahorita, me pasé 10 minutitos. Tranquilo, tranquilo, Josefi. Esa última lámina me parece que es como de las más claras hacia donde queremos llegar con todo lo que es la recapitulación. Exactamente, sí, señor. Todo lo anterior ha sido como refrescar, a lo mejor profundizar un poquitico más el tema de la voluntad de Dios. Cuando lo hemos hablado en los ejercicios, pues ¿a qué se refiere? Bueno, es como ponerle contenido concreto, ¿no? Sí. Y hay una cosa, sí, hay una cosa importante, Panchito, que también probablemente lo vamos a ver en el siguiente encuentro online, que es el discernimiento compartido también. No es solamente un discernimiento personal, sino un discernimiento compartido, una planificación apostólica, es decir, que el discernimiento también es comunitario, se hace también comunitario, ¿no? En las instituciones de las obras de la Compañía de Jesús. Esa es una dimensión interesante que abordaremos el viernes, pero que aquí están puestas como la semilla. De modo que el tema del discernimiento como planteamiento de la espiritualidad ignaciana, como don del espíritu, como algo, como una capacidad que podemos desarrollar pidiéndosela a Dios y también trabajando en ella, especialmente en uno mismo. Y que los ejercicios espirituales son como la gran plataforma que nos permite eso, ¿no? Nos permite adentrarnos, poder entender el lenguaje del espíritu, e Ignacio pues nos plantea su experiencia para adentrarnos en ello. Entonces la idea es como ser discípulos, en este caso, discípulos de esas reglas y llevar las reglas a nuestra vida, porque uno puede decir, bueno, las reglas de discernimiento son para tiempo de ejercicio, sí, porque a lo mejor ahí aparecen y uno está plenamente consciente o con mucha nivel de conciencia. Pero en la vida siguen ocurriendo, que uno pues cuando, por ejemplo, cuando está en momentos difíciles es cuando toma las decisiones y olvida que en tiempos de desolación no se toman decisiones, no se hacen mudanzas. Panchito, me voy, los dejo. Eso. Pero Gracias, mira, Gerardo.
Me queda pendiente, Pancho, porque no me dio tiempo en ejercicios espirituales, enviarle a la gente la presentación de las reglas de primera semana, de segunda de semana, de emociones, tretas. Es bueno que la gente tenga esa presentación. Yo te la envío a ti para que tú se las hagas llegar. Excelente. Dale, pues, un abrazo a todos. Gracias, Gerardo. Saito. Gracias, padre. Hasta luego. Gracias, padre. Gracias por nosotros en la misa. Hasta luego. Gracias, padre. Bueno, fíjense, hablábamos de esa lista final, de la lámina final donde está la lista como de actitudes, de cosas que se esperan, en la que está eso, pedir el don a Dios, pedir el don a Dios, el discernimiento, la oración es fundamental para poder comprender e ir agarrando como el lenguaje del espíritu, la sensibilidad que nos viene de ese espíritu, para poder ser contemplativos en la acción. Fíjese, la espiritualidad ignaciana no solamente es contemplativa, sino que desarrolla la capacidad de ser contemplativo en la acción. Eso no nos convierte y no es una excusa para estar siempre haciendo cosas, siempre activos, no sé qué. No, porque también hay momentos en los que hay que hacer silencio, momentos en los que hay que parar, bajarse del tren, que el tren continúe. Hay momentos en que eso es necesario. Entonces, precisamente, el ser contemplativos en la acción es hacer ese equilibrio de poder parar, de poder continuar. Y por eso también otro de los recursos es una buena lectura espiritual. Un libro que nos ayude. Ojo, hablo de lectura espiritual, no de libros de autoayuda. A veces confundimos las dos cosas. Libro de autoayuda con libro de lectura espiritual. Son dos cosas diferentes. Los de autoayuda no es que son malos, sino que no es lo mismo que lectura espiritual. Lectura espiritual puede ser profundizar en... Hay un libro, por ejemplo, que me encanta que se llama Saber Escoger, el arte del discernimiento, que es un libro que lo podemos compartir. Lectura sobre explicación de los salmos, o por ejemplo hay una teóloga que se llama Dolores Alessandra que tiene una serie de libros llamado Esta historia es mi historia, que son como relatos del evangelio pero traídos al tiempo de hoy. Ella es capaz de meterse en la psicología de la persona, del personaje del evangelio, y ponerle como carne, ¿no? Como todo lo que rodeó lo anterior que pudo haber estado pasando la persona antes del encuentro con Jesús, qué ocurrió después. Ilustrar nuestra fe, es decir, el saber, el ir viendo las razones de nuestra fe y poder hacerla razonable ante los demás. Eso nunca es un terreno que tenemos conquistado. Siempre profundizar en nuestra fe con algún catecismo, con alguna formación concreta, nunca está de más. Y también el acompañamiento y la conversación espiritual. Ese acompañamiento que a lo mejor comenzamos en ejercicio y que puede continuar en la vida. Puede uno buscar alguna persona para que nos acompañe en el camino, para que podamos seguir este proceso de discernimiento personal, este proceso de discernimiento comunitario y poder seguir el camino y el proceso. De modo ese proceso hacia la conversión espiritual, la conversión personal. Entonces, bueno, yo quisiera ver si hay alguna pregunta, alguna duda que alguno de ustedes vaya teniendo, de modo de poder escucharnos. Entonces, dudas, preguntas. Comentarios, padre, yo quisiera Adelante. decir que
que el discernimiento es un don y un regalo de Dios y bueno, aunque llegar a este punto, aunque es regalo, pues igual hay que reflexionarlo y demás y pienso que para, por ejemplo, para las personas que están en las obras, los que tenemos así como ciertas responsabilidades y demás, la herramienta nos ayuda muchísimo, ¿no? El regalo de Dios. Entonces creo creo que es oportuno para estos tiempos que vivimos acá en Venezuela contar con este regalo de Dios después de haber hecho los ejercicios espirituales. Eso era lo que quería comentar. Excelente, gracias, Carolina. Pues sí, precisamente, fíjense que este es el enlace o el anclaje de este tema de hoy con el del viernes, que es precisamente, bueno, como el discernimiento y esa capacidad que hemos desarrollado en la experiencia que vivimos en los ejercicios nos puede ayudar también, no solamente para vernos nosotros, sino para ver nuestra obra, para ver mi papel en esa obra, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy asumiendo, y ya verme como una persona que estoy trabajando con otros, pero en clave de discernimiento, en clave de decir que nos está pidiendo Dios, no solamente a mí en este caso, como fueron los ejercicios espirituales, una experiencia personal, sino como obra. Y allí se presenta pues el discernimiento. Y en la Compañía de Jesús Universal, lo veremos más detalladamente el viernes, pues está el discernimiento por un lado, como una de las manos, y la otra mano la planificación. Donde la planificación y el discernimiento nos van orientando de un modo de conectar con el espíritu y para poder serle fiel a él, ponerle fechas, ponerle plazos a las cosas. ¿Qué otra pregunta? Sentir, parecer, cosa que me haya quedado clara. Padre. Adelante, ¿quién habla? ¿Ricardo? Eder. Adelante, Eder. Entonces el discernimiento, el discernimiento en el ser humano, pues en el sujeto como persona, es algo que nosotros realmente lo tenemos como dentro de nosotros, es Dios, y que a través de nuestros ejercicios espirituales podemos desarrollarlo y poder entenderlo y poder escucharlo. O sea, lo siento como que es algo así o me aclara, porque tengo como esa duda. Fíjate, hay un nivel del discernimiento de la vida, ¿no? Como uno va tomando las decisiones que va tomando como capacidad humana. Pero también está el discernimiento del sentir y de la sensibilidad que se genera, la sensibilidad espiritual, de cómo poder olfatear por dónde Dios me va llevando, en el conocimiento de mi psicología, de por dónde me van mis tiros en cuanto a... Por eso el conocimiento personal es muy importante, porque me hace un poco menos presa, digamos así, un poco menos presa del mal espíritu. Porque entonces yo sé por dónde va a venir el mal espíritu en mi vida, porque ya ha venido por ahí en mi historia, porque se sustenta en una herida de mi vida. Entonces, por supuesto, si uno está atento a esas heridas, si uno conoce su historia, uno podrá orientarse mejor en lo que es el camino de la vida toda, sí, la vida así como globalmente considerada. Y bueno, cuando el discernimiento se convierte en un discernimiento cristiano, pues tiene que ver con hacia dónde apunta Dios para un bien mayor. Ahí vienen como criterios más claves, criterios más amplios, criterios en los que a lo mejor mi propio querer e interés quedan en un segundo plano para buscar un bien mayor. ¿Sí me pude responder, Eder? Claro. O sea, yo lo entiendo así porque yo lo veo. Dios genera como un propósito con nosotros. Y nosotros, pues, el discernimiento es la forma como Dios ya va a obrar o va a hablar en nosotros. Es como nosotros nos vamos a preparar para poder desarrollar ese propósito de nuestra vida. Y realmente como lo veo, así como usted dice, pues desarrollar ese propósito desde un punto de vista cristiano
y que vaya ya mucho más global. Sí, sí. Por allí van los tiros. Como que es una cuestión de vida, en el sentido de que, bueno, va en nuestra vida, pues, o sea, no tiene comienzo, pero no sabemos, pero no tiene fin. No sabe, bueno, cuando comencé yo cuando me tomé en serio el tema del discernimiento. Bueno, ¿cuándo termina eso? No, no termina. Padre, si me Adelante. escuchan, si me Sí, sí, te escuchan, escuchamos. Sí, sí. bien, padre, algo del discernimiento que yo veo como una meditación, sí, una meditación muy activa, en el sentido de que estoy en el mismo caminar del día a día y estoy también obteniendo como las respuestas a las preguntas que me voy haciendo yo en el caminar. ¿Sí? ¿Será eso o estoy algo equivocado yo en mi percepción? Cuando hice las preguntas que me voy haciendo en la vida, claro, o sea, precisamente allí es donde el espíritu va hablándome, ¿no? En las preguntas que surgen así como de lo más profundo de mí. Y son preguntas algunas a las que no puedo irme por ninguna trocha, sino que he de irlas Sí. abordando en el momento que aparecen, ¿no? Y hay momentos de la vida en que aparecen unas preguntas, que uno no puede dejar de responder. Entonces, claro, uno de los medios para discernir al espíritu es el momento de vida en el que esté y las preguntas que vayan surgiendo. Las búsquedas, precisamente. Las búsquedas que uno va ejerciendo. Uno dice, bueno, en principio yo pensaba que era algo mío, pero a lo mejor era una búsqueda a la que Dios me iba llevando, ¿no? Con Dios siempre me encuentro en el camino. Cuando ya yo voy en la Sí. búsqueda, pues yo después que caigo en la cuenta de que Dios ha sido el que ha movido eso, a lo mejor, esa búsqueda, ese encuentro. Ajá, pero en ese mismo discernimiento, a ver, ¿cómo jugar esa cuestión con el mal espíritu y el buen espíritu? En relación a una pregunta que sea muy vital. Entonces, si la pregunta es vital, es porque Dios está hablando ahí. Hay algunas Ajá, preguntas que son engañosas y precisamente allí es donde puedes detectar el mal espíritu. Me voy ajá, al caso prototípico, Ricardo, fíjate. La pregunta que le hizo la serpiente a Eva. ajá. Es el caso prototípico para hablar eso. Por eso está precisamente ese relato hermoso y precioso de la creación y en particular la relación de la serpiente con Eva y después y las consecuencias. ¿Qué es lo que le dice la serpiente a Eva? Dice, ¿es cierto que Dios le dijo que no podían comer de ninguno de los árboles del jardín? Mm, A veces nos hacemos preguntas así. Esa pregunta, ¿qué se puede decir de esa pregunta? Que es una pregunta engañosa, porque Dios no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo, no coman de este. No le dijo que no comieran de ninguna. Entonces, fíjese, uno muchas veces se hace preguntas que son mm, engañosas, que son preguntas que van con saña ahí, con un gusanito de mala espina. Y allí es donde detectan esa pregunta o donde puede detectar uno que no es del buen espíritu. Cuando una mm, pregunta es del buen espíritu, cuando me hace salir de mí, cuando me hace buscar al otro, cuando me hace generar vida a mi alrededor, cuando me pone un reto, un desafío que me hace crecer. Pero al menos esa pregunta es así como decir, esa pregunta de la serpiente lleva a Eva a dudar de Dios. Como decir, oye, ¿verdad? Dios nos dijo que no comiéramos en ningún árbol, pero no fue lo que le dijo. La pregunta está torcida, pues, de raíz. Entonces, mm, al discernimiento hay que agregarle eso, es decir, esa pregunta que yo me estoy haciendo, que a lo mejor es muy importante que me la haga, pero ¿viene del centro de mi ser o viene de un engaño ahí presentado como dice Ignacio, sub angelo lucis, como un ángel de luz, como una cosa buena? mm. Entonces, hay que discernir sobre la pregunta, el origen de la pregunta, de dónde viene. Y lo veo Ah, como por los efectos que ella tiene en mí. Si me bajonea, me limita, me frena o me potencia
me pone a buscar, me pone activo. Esto puede ser un modo de presencia de Dios. Gracias, Padre. De nada, Ricardo, para eso estamos. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna pregunta, duda? ¿Algo que quiera aclarar, profundizar? ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Bueno, si no, pues yo los invito a que podamos hacer algo que no hemos hecho, que es sacarnos una foto así virtual, que puedan poner sus cámaras y podamos sacar una foto o varias fotos grupales. A ver. Ya está la gente del Nula junta. Muy bien. Vamos a ver. Jesse, Keila, Eder, si pueden poner la cámara. Bueno, pongan su mejor cara ahí, pues. Vamos a sacar la foto. Ahí vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Bueno, vamos a terminar esta sesión con alguna palabra que cada uno pueda decir de, bueno, este tema del discernimiento personal, de discernimiento particular, todas las emociones internas, buen espíritu, mal espíritu, toda esta serie de vocabulario que poco a poco hemos ido aprendiendo para hablar de lo que pasa por dentro. En particular en esta sesión formativa de hoy, ¿qué nos suscita? ¿Qué sentimiento experimentamos? Nos escuchamos entonces. Activan el micrófono y dicen palabras o frases de lo que ha significado para ustedes esta sesión. Movimiento. Forjar camino. Elección. Luz. Don del Espíritu Santo. Reglas para sentir y conocer mayor el espíritu. Sentido común. Compromiso conmigo misma y con los demás. Okay. Acercamiento a Dios. Elección y compromiso. Ya. Paz, tranquilidad. ¿Alguien más? Horizonte. Ok. Y confianza en Dios. Por el grupo Michelle dice gracias. Y Lina mandó un audio. Supongo que se le cayó la conexión o algo así. Bueno, pues nada, igual vamos a hacer como las veces anteriores para que le digan a algunos si no se pudo conectar que lo grabaremos. Inmediatamente terminamos esta sesión, descargo y paso al
al canal de YouTube de la RAIF y les comparto el link por el grupo, de modo que si alguien quiere verlo otra vez, recordar cosas y tal, y la presentación ya se la pasamos por el grupo. Queda pendiente lo que decía el padre Gerardo de las presentaciones de las las reglas de primera y segunda semana, las reglas de discernimiento. Entonces, bueno, con esto pues nos vemos el viernes, si Dios quiere, en la nochecita. Fíjense, el viernes nosotros estaremos volviendo del NULAP, intentaremos volver temprano para conectarnos a la hora que queramos. Pero bueno, en todo caso, si hay alguna emergencia, pues lo rodaremos un poquitico. O sea, póngase que no empecemos a las 6, sino a las 7. Pero igual lo vamos comunicando. ¿Ok? Viernes tendremos entonces discernimiento compartido. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace discernimiento con otros? Y bueno, cómo ver esa otra dimensión del discernimiento ya en nuestras obras. Así que bueno, que Dios nos bendiga, que tengan muy buenas noches y Dios mediante nos encuentre. Para los que nos vemos el jueves en el encuentro de la RAIF sobre la reconciliación, pues nos vemos. Y los que no nos veamos el jueves o viernes, pues nos encontramos el viernes en la noche en este mismo medio. Así que bueno, que descansen, gracias por poderse conectar y saludos a sus seres queridos. Amén. Chao. Gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Feliz noche para todos. Gracias, Padre. Padre. Para todos. Gracias, padre. Feliz noche. Feliz noche para Feliz noche todos. para Gracias. todos. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche a todos.